Muchas gracias, diputada presidenta. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Iniciamos hoy el largo camino para discutir y aprobar el presupuesto de la República para el ejercicio económico 2019. Son 10.9 billones de colones la autorización del Poder Ejecutivo que envía a esta Asamblea Legislativa y que la Comisión de Asuntos Hacendarios trabajó durante varias jornadas para recibir a los jerarcas en la explicación del plan de gastos y para también discutir las mociones que se presentaron de recortes, de aumento, de traslado de partidas municipales para al final generar un dictamen. Dictamen que fue votado en su mayoría por diputados de Liberación Nacional, de Restauración Nacional, de la Unidad Social Cristiana y que traen hoy acá una propuesta de mayoría a este plenario. Una propuesta considerando la situación económica del país y acabamos nosotros de atravesar una reforma fiscal en primer debate, que lo que corresponde ahora es atender el tema del gasto, el tema también de la composición de cómo el Poder Ejecutivo plantea utilizar los recursos públicos para el año 2019. Un presupuesto que se financia el 53.5% con deuda. Es la primera vez en la última década que el presupuesto de la República se financia en mayor proporción con endeudamiento. Es la primera vez también que la partida que utilizamos para pagar deuda y amortizar es muchísimo más grande que la partida que utilizamos para pagar salarios. Tenemos un presupuesto en donde el 41.6% es para pagar deuda, en donde el 24% es para pagar salarios y en donde el 27% es para transferir recursos. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el país para el próximo año con un presupuesto absolutamente comprometido? En donde ni siquiera, diputado Pedro Muñoz, usted que lo insiste tanto, tenemos la certeza de si lo vamos a poder financiar. Únicamente estamos viendo papel en esta Asamblea Legislativa, en donde le corresponde al Ministerio de Hacienda buscar los recursos para poder financiar la aprobación de gastos que nosotros le hagamos al Poder Ejecutivo. Estos son los escenarios que nosotros tenemos, señoras y señores diputados, para discutir con altura y con serenidad el plan de gastos para el 2019. El aumento en el dólar encarece lógicamente la estabilidad del país. El primer título presupuestario que va a venir a esta Asamblea Legislativa a pedir un aumento en su presupuesto se llama la Cancillería General de la República. Pidieron un colchón por tipo de cambio para poder cancelar los salarios a los embajadores y misiones diplomáticas con un tipo de cambio ajustado para el año entrante que ni siquiera en aquel momento se pensaba que iba a llegar a los estándares que hoy tenemos. Eso obliga a que exista una recalificación de lo que se presupuestó y envíen en los primeros meses del próximo año un presupuesto extraordinario con más aumento a la Asamblea Legislativa. Esos son los escenarios que nosotros nos jugamos y cuando tomamos decisiones en materia presupuestaria. Este presupuesto obviamente se mantiene desvinculado al marco fiscal, desvinculado a las prioridades que tiene el país, porque lo que nosotros acá exigimos, lo que nos exigen en nuestros cantones y en nuestras provincias de necesidad de infraestructura, en tecnología, en educación, en ciencia y tecnología, posiblemente no lo podamos cumplir. Desde luego que la realidad del país se encuentra desvinculado con este presupuesto. Y también es un plan de gastos que se mantiene desvinculado con la parte de endeudamiento, porque cada vez solicita más deuda y porque cada vez la partida para financiar el pago de la amortización es mayor en el plan de gastos. Desde hace algún tiempo, desde la administración Solís Rivera, se planteó el estado de la necesidad, que indica que el Poder Ejecutivo puede transferir de acuerdo a la capacidad de ingresos que tiene. Y si sabemos que cada vez es menor la posibilidad de recaudar, posiblemente sea menor la capacidad para transferir. En estas circunstancias, la fracción del Partido de Liberación Nacional, en conjunto con otras fracciones, tramitamos las mociones necesarias para poder abordar el tema del presupuesto. Incluimos una norma de ejecución presupuestaria en donde agradezco a la diputada Silvia Hernández, donde le solicitamos, donde le autorizamos más bien al Poder Ejecutivo para que ejecute cerca del 7% de su presupuesto. A veces, de forma errónea, nosotros le aplaudimos a las autoridades porque ejecutan el 100% de sus recursos. ¿En qué lo ejecutaron? No importa, únicamente lo ejecutaron todo.
Y para nosotros a veces ese es un único índice para decir que qué buen jerarca, qué buen gobierno y qué buena administración. Sin saber si compraron carros de lujo, sin saber si construyeron plazas de 14 millones de dólares, sin saber si lo transfirieron en salarios, únicamente cuánto fue lo que ejecutaron. Y lo que nos dice la Contraloría General de la República es que en el año pasado más del 9% del presupuesto no se ejecutó. Y eso muchas veces puede interpretarse como una buena noticia, de que un jerarca hizo más o cumplió sus objetivos con menos recursos. Fue efectivo en esa situación y nosotros debemos de cambiar el paradigma de cómo interpretamos el análisis de la ejecución presupuestaria, el cumplimiento de los objetivos y el accionar del jerarca. Liberación Nacional en esta norma de ejecución presupuestaria espera ahorrarle al país más de 20.000 millones de colones que utilizaremos obviamente para endeudarnos menos, para que el país no tenga que salir ante la encrucijada del mercado a buscar mayor colocación. Una institución tan importante como lo es el PANI, que lastimosamente no ejecuta sus recursos, y lo dice la Contraloría General de la República en todo su periodo. Le estamos también con una norma de ejecución presupuestaria ahorrando más de 26.000 millones de colones. Y en otras partidas también que recortamos, en el FES, en el Poder Judicial, en la partida de Casa Presidencial para pagar consultorías en la Cancillería y en el Tribunal Supremo de Elecciones, al final estamos rondando los más de 60.000 millones de colones, que son cerca del 0,17% del Producto Interno Bruto, que utilizará el país para endeudarse menos, que tendrá que ser una congoja menos para la ministra de Hacienda en la búsqueda de títulos para poder financiar un presupuesto. Nosotros consideramos de que las partidas que crecían más allá del 3% proyectado a la inflación debían ajustarse, teniendo un presupuesto absolutamente ajustado sin comprometer el funcionamiento de los títulos presupuestarios, considerando también lo que los jerarcas en la Comisión de Hacendarios así estaban expresando. Congelamiento de plazas, el remanente presupuestario, que muchas veces era un colchón que utilizaban los ministerios en su presupuesto para poder movilizar partidas por medio de decretos sin que esta Asamblea Legislativa pudiera darse cuenta, lo estamos limitando también en una norma dentro de este presupuesto. Así como los alquileres y la evaluación de las transferencias para poder tener en cuenta los recursos pertenecientes a la Caja Única del Estado. Este es un presupuesto que vamos a tener el tiempo suficiente para hablar por el fondo, para indicar qué fue lo que decían los jerarcas, cuál es la realidad nacional, cuál es la realidad fiscal y cuál es la realidad del endeudamiento, para poder tomar una decisión acorde con la realidad y que sea respetada la voluntad de este plenario legislativo y que no ocurra como en anteriores procesos que se incumple por medio de una resolución la votación y la voluntad del plenario, en donde al final tenga que ser la Sala Constitucional la que se traiga abajo una resolución por inconstitucional y que tomemos la mejor decisión para el próximo año, suficiente para los jerarcas, necesario para el país, pero saludable también en los recursos públicos. Señora Presidenta, el resto del tiempo para los compañeros firmantes del dictamen. Muchas gracias, señoras y señores diputados.